Se pat- Hola, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Se me patina la tablet, pero bueno. Cantábamos recién, hay un rey, Cristo mi rey. Perdón, cambio de púlpito. Más fácil. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino a la ciudad. Ojo con lo que decías, hermano. Ojo con lo que decías, porque alguna vez oyeron hablar de los vendehumo, ¿no? Para los futboleros, si hablamos de vender humo, lo primero que se nos viene a la cabeza es Caruso Lombardi, ¿no? Se ha ganado ese mote de gran vendedor de humo. E investigando un poquito sobre esto, yo me llevé una sorpresa. Yo pensé que la expresión vende humo era algo, un argentinismo, ¿no? Algo propio, nuestro. Y resulta que no, que es una expresión muy, pero muy antigua, tan antigua que se remonta al Imperio Romano, al año 230 aproximadamente después de Cristo, cuando gobernaba el Imperio Romano Alejandro Severo. En esa época existió un hombre llamado Vestronio Turino, flor de nombre, que era una persona que se la daba como que tenía muchas influencias llegadas al poder y aprovechaba esta labia que él tenía para estafar a la gente, ¿no? Le decía, no, si vos me das unos pesos, yo te hablo acá con el Senado y enseguida sacamos la cosa. La cosa, el asunto fue que este hombre fue descubierto, fue denunciado y fue condenado a morir en la hoguera. Pero Alejandro Severo dijo, quémenlo, pero con leñas verdes. Cualquier buen asador sabe que la leña verde produce humo. Entonces esto quedó como un sello distintivo, que cada persona que moría quemada en la hoguera y era quemada con leña verde y se producía mucho humo, se sabía que se estaba ejecutando a un estafador. De ahí viene la expresión vender humo. Es más, la Real Academia Española se tomó el trabajo de definir vender humo, que es tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido, y un vendedor de humo es quien hace alarde de conocimientos, talentos, experiencias o riquezas que no puede comprobar. Se utiliza el término para describir políticos que hacen promesas insustentables o a personas que se autopromocionan de manera exagerada. ¿No? Atención, políticos argentinos, el ajuste lo va a pagar la casta, dijo uno. Vender humo. Ahora, a mí saben qué es lo que me preocupa en este tiempo. El evangelio vendedor de humo. ¿No? Guarda, esto lo estoy hablando primero para mí, no me malinterprete. Está bueno que no hayan visitas, o sea, estamos de entre casa, porque mi preocupación es, ¿qué evangelio predico? ¿No estaré agregándole a la palabra de Dios cosas, haciendo promesas falsas o exageradas sobre algo que no está en las escrituras? Porque, vamos a hablar francamente, predicar el evangelio a un extraño es relativamente sencillo, porque una vez que uno vence esa timidez inicial, después ya se larga a hablar. Y para esto hay cursos, libros, seminarios, talleres sobre evangelismo, y están buenísimos porque todo apunta a que tengamos herramientas para poder hablar a los demás. Pero, ¿qué pasa con las personas que son cercanas a nosotros? ¿Qué pasa con las que nos conocen? Acá entra en juego no el evangelio que predicamos, sino el evangelio que mostramos, que le mostramos a nuestros compañeros de trabajo. Yo me pongo a pensar, en mi trabajo estoy 8 horas por día, más tiempo que en mi casa prácticamente. De lunes a viernes, de 8 a 5, estoy en la empresa y apenas unas horas hasta que me voy a dormir
con mi familia. ¿Y qué clase de evangelio le muestro? A mis jefes, a mis compañeros de trabajo, compañeros de estudios, a los vecinos, a mis amigos, a mis parientes. ¿Qué clase de evangelio estoy mostrando? ¿Qué clase de vida es la que estoy predicando? Entonces yo me fui a la palabra, por supuesto, ¿no? Fuente de toda sabiduría. Y quisiera que me acompañen a la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Vamos a leer del capítulo 2 completo y un poquito más adelante y lo vamos a ir desmenuzando. Eh, Tito era uno de los hijos espirituales de Pablo, junto con Timoteo, y las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito se llaman cartas pastorales, o se le han dicho así porque son cartas que fueron escritas definidamente para atacar problemas puntuales y consejos puntuales que le dieron a Timoteo y a Tito. Tito era una persona con bastante experiencia en el Evangelio y él había sido enviado a la isla de Creta para solucionar un problema que había entre los cretenses, ¿no? Está bien. No son los cretinos los que los que viven en Creta, son los cretenses, creo. Gentilicio creo que es ese. Había un problema ahí, se habían metido falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas, gente que predicaba lo que se le daba la gana y había generado un montón de problemas. Entonces Pablo decide enviarlo a Tito para ver cómo puede solucionar este problema. Tito, como le dije antes, un hombre que tenía experiencia en esto, porque ya había mediado entre los corintios, lugar donde Timoteo había fracasado, por así decirlo. Tito logró un acuerdo. Entonces Pablo, bicho el tipo, lo manda a Tito para que le solucione el problema que había con las falsas doctrinas que habían en Creta. Yo voy a leer a partir del capítulo 2, voy a leer la versión, la palabra Hispanoamérica. Si alguien tiene otra versión, trate de seguirlo con la lectura. Es muy bueno, abro un pequeño paréntesis, es muy bueno comparar versiones, ¿no? Hoy, gracias a Dios, hay aplicaciones, hay páginas de internet donde uno puede consultar y mirar varias versiones y a veces uno tiene mayor claridad. Yo voy a leer esta versión porque es la que estoy usando últimamente y la que más me gusta, pero tratemos de seguir la lectura. La carta de Tito, hay algo que me sorprende. No, no tanto de Tito, perdón. Me sorprende de Pablo, porque Pablo es capaz de escribir un tratado teológico profundísimo, increíble, como la carta a los romanos, donde uno tiene que leerlo varias veces, meditarlo, orar, rogar que el Espíritu Santo le haga entender, y de pronto se despacha con esta carta que le manda a Tito, que es terriblemente clara, terriblemente práctica. Y le dice así a Tito: por tu parte, enseña en conformidad con la auténtica doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, que vivan con autenticidad la fe, la paciencia y el amor. Y las ancianas lo mismo, que se comporten como corresponde a creyentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras en la bondad. Enseñarán así a las jóvenes a ser esposas y madres amantes, a ser sensatas y castas, a cuidar con esmero su casa y ser bondadosas y respetuosas con sus maridos, para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser equilibrados, presentándote tú mismo en todo como un modelo de buena conducta. Sé íntegro en la enseñanza, serio en el comportamiento, auténtico e irreprochable en el hablar. De este modo el enemigo quedará en evidencia al no tener nada malo que decir contra nosotros. Que los esclavos respeten siempre la autoridad de sus amos y traten de agradarlos. Que no los contradigan ni los engañen. Al contrario, que se profesen una perfecta, que les profesen una perfecta y plena fidelidad para así honrar en cualquier circunstancia la enseñanza recibida de Dios nuestro Señor. Leemos hasta acá, ahora después vamos a continuar. Primero,
Le encarga a Tito que enseñe la sana doctrina. La sana doctrina es lo aprendido de Jesús, lo revelado por el Espíritu Santo, no lo que me parece a mí. Enseñar la sana doctrina conlleva dejar de lado mi subjetividad para enfocarme en las enseñanzas dejadas por Jesús. Y acá de movida ya arrancamos con un pequeño peligro, y es que yo le puedo decir, hacer decir a la Biblia lo que a mí me parece que está bien. Ejemplo, no me gusta el reggaetón. Entonces yo de pronto agarro cuatro o cinco pasajes, le agrego un poco de chimichurri por ahí, un poco de labia, un poco de oratoria, y puedo decir, la palabra de Dios está en contra del reggaetón. No se puede alabar a Dios con reggaetón. ¿Cuál es el fundamento? Que a mí no me gusta. Entonces, lo que acá le dice a Tito es la sana doctrina, lo aprendido de Jesús, lo que dejó Jesús, el sermón del monte. Esa es la sana doctrina, las enseñanzas propias de Jesús. Y después comienza con una serie de instrucciones que va dirigida a los diferentes grupos de la iglesia que están de acuerdo a las edades y a las diferentes condiciones sociales de cada uno. Arranca por los ancianos. Acá se refiere específicamente una de las acepciones de la palabra ancianos que no tiene nada que ver con el rango etario, no pasa por la edad, sino se está refiriendo a los presbíteros, se está refiriendo al liderazgo, a aquellas personas que tienen un rol de liderazgo dentro de la congregación, pastores, obreros, coordinadores de grupo de hogar, líderes de lo que sea. Si tenés una responsabilidad, esto es para vos y para mí. Los presbíteros eran los referentes morales de cada congregación. Y le dice que deben tener 6 virtudes: que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, íntegros en el amor, íntegros en la constancia. Si tenés alguna duda de lo que es integridad, acordate lo que predicó Betty el jueves pasado, cuando nos habló sobre esto. A las ancianas, acá arranca con dos negaciones. No sean calumniadoras. Ser calumniadoras es, se lo digo en criollo, ser boca floja, hablar de más. Si te confían, un hermano abre su corazón y te confía algo, no es para que lo andes diciendo a todo el mundo. No hay que hablar de más. Y se lo dice acá a la Sanchana y después, bueno, dice, y no dadas a mucho vino, parece que las mujeres de Creta les gustaba un poco, pero después hace tres afirmaciones, dice tan buenas, dice, reverentes en su conducta, enseñar lo bueno y aconsejar a las mujeres jóvenes. Para las mujeres jóvenes, recomendaciones todas positivas: amar a sus esposos y a sus hijos, ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas en el sentido de ser dóciles, en el sentido de acompañar al marido en todo. O sea, cuando ustedes ven la palabra sumisión dentro de la palabra, dentro de la Biblia, no significa que tienen que ser esclavas ni hay que atarlas, sino se refiere a que las esposas deben acompañar a sus esposos en todo, apoyarlo. Todo esto para que no se hable mal de la palabra de Dios. Este consejo era especialmente para las mujeres cuyos maridos no eran creyentes. Varones jóvenes, sean sensatos, sensatos. Ahora, si uno se pone a investigar un poco lo que es la sensatez en la Biblia, la sensatez bíblica implica, primero, racionalidad, actuar con juicio y discernimiento basado justamente en la verdad y en la sabiduría divina de Dios. Ser racionales, ser prudentes, tomar decisiones y acciones con madurez y cordura, evitando los extremos y los riesgos que son innecesarios, y tener buen juicio. Juzgar y evaluar situaciones con sabiduría, considerando las consecuencias, ¿no? Justo hablamos con Ocar antes de empezar la reunión sobre esto, sobre las decisiones que uno a veces toma. Y uno tiene que considerar las consecuencias de las decisiones que toma.
Y por supuesto tener muy, muy en cuenta los principios bíblicos. Para los esclavos, dice después. Gran parte de la iglesia de Creta eran esclavos. Por supuesto, uno diría, esto caducó porque la esclavitud fue abolida en nuestro país el 1 de mayo de 1853. Creo que el artículo 15 de la congregación habla sobre esto y que la esclavitud fue abolida, pero los principios para los esclavos se puede aplicar a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia. Y acá hace dos negaciones. Dice que no sean respondones y que no roben. Que no roben. Parte complicada, ¿no? Porque yo he trabajado en muchas empresas y está a la orden del día el tema de quedarse con lo que no le corresponde. Total, tiene un montón. ¿Qué le va a hacer que me lleve 4 clavos, no? Pero la palabra de Dios dice, no roben. No te traigas nada de tu trabajo que no te pertenezca. Pedilo. No hay problema, pedilo. A lo sumo te dirán que no, si te dicen que no, déjalo. Y después hace 3 afirmaciones. Que hagan caso a sus amos o patrones, que procuren agradarlos y que sean responsables. Tenemos la obligación como trabajadores cristianos, independientemente del sueldo que tengamos, de ser responsables. Hermano, hermana, ¿querés mostrar un evangelio que no es puro humo? Ser responsable en tu trabajo. Cumplí, llegá temprano, no hagas lío. Hacé la tarea que te encomienda tu jefe. Verso 11. Se ha hecho en efecto visible la bondad de Dios que trae la salvación a toda la humanidad, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas de este mundo, a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios, mientras guardamos el feliz cumplimiento de lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Fue Él quien se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda maldad y de prepararse un pueblo limpio y elegido, totalmente entregado a la práctica del bien. Y esto es lo que tienes que enseñar, aconsejar y defender con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. La forma de mostrar o de hacer visible la bondad de Dios es mostrando justamente un evangelio vivo en acciones y en conducta. Todo esto mientras esperamos la manifestación de Cristo. Y lo recalca muy bien el verso 15, dice, esto es lo que tienes que enseñar, aconsejar y defender con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Somos llamados a defender los principios bíblicos y a aconsejar conforme a los principios bíblicos. 3.1. Recuerda a los creyentes que deben someterse a las autoridades que gobiernan, que las obedezcan y que estén prontos a colaborar en todo lo bueno que emprendan. No ofendan a nadie, ni se peleen con nadie, que se muestren afables y llenos de dulzura con todo el mundo. Porque también nosotros en otro tiempo fuimos irreflexivos y obstinados. Anduvimos descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, y vivimos en la maldad, perdón, y en la envidia, odiados de todos y odiándonos los unos a los otros. Pero ahora se han hecho patentes la bondad y el amor que Dios nuestro Salvador tiene por los seres humanos. Él nos ha salvado, no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia y lo que ha hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nosotros con abundancia a través de nuestro Salvador Jesucristo, restablecidos así por la gracia de Dios en su amistad. Hemos sido constituidos herederos con la esperanza de recibir vida eterna.
Todos estos consejos tienen que ver con el buen testimonio de cada uno de nosotros ante los demás. Y tiene que ver con la clase de evangelio que vivimos y con la clase de cristianismo que estamos mostrando al resto del mundo. Debemos mostrar una vida cristiana digna de ser envidiada. Que los demás pregunten, ¿cómo haces para vivir de esta manera? ¿Por qué tu matrimonio funciona tan bien? ¿Por qué tus hijos te respetan? ¿Por qué sos tan honesto? ¿Qué evangelio estás mostrando? ¿Qué evangelio estoy yo mostrando? Yo quiero que reflexionemos sobre esto en esta noche. La palabra de Dios es clara, como les dije antes, teológicamente profunda, como Romanos, pero cuando uno lee esto, cuando yo leía esto, digo, más claro, echale agua. No, porque tengo que buscar el significado en griego y ver, tengo que aplicar hermenéutica y exégesis para entender el por qué me dice que yo tengo que ser responsable en el trabajo. No, no le dé vuelta. La palabra de Dios es clara. El consejo que Pablo le da a Tito es para que no le quede en duda, no alegoriza nada, como leímos hasta ahora, no lo disfraza ni siquiera con palabras dulces, sino que va al hueso. Y fíjense, ancianos, ancianas, jóvenes, no deja títere sin cabeza, con cabeza, perdón, al revés. Pablo no tiene problema y termina este pasaje, hablándole a Tito, con consejos directamente para Tito. O sea, primero le dice, bueno, esto es lo que vos tenés que acomodar dentro de la congregación. Esto es hacia donde vos tenés que ir. Enseñar la sana doctrina y fíjate que se cumplan estos requisitos. Y le dice a Tito a partir del verso 8. Es esta una palabra digna de crédito y quiero que tú también insistas con tesón en ella para que cuantos creen en Dios se apliquen con entusiasmo a la práctica del bien. Y esto es bueno y útil para todos. Y le dice, verso 9, evita en cambio las controversias estúpidas, le dice mi versión, sobre genealogías, así como las acaloradas polémicas en torno a la ley, son insustanciales y no conducen a nada. Apártate de quien fomenta divisiones, después de haberlo amonestado una e incluso dos veces, pues ya ves que se trata de una persona descarriada y pecadora a la que su propia conciencia la condena. Tristemente, me ha tocado presenciar en un par de trabajos que tuve discusiones entre cristianos. Horribles. Y más horrible cuando me pedían a mí que haga de mediador. Peor todavía. Me acuerdo una vez estaban peleando por el bautismo. ¿Cómo había que bautizar? Que había que sumergirlo, que tenía que ser en un río, que tenía que ser una pileta, que la ducha no sirve, que la bañera tampoco. Y un montón de cosas, le digo el bautismo porque me acuerdo, pero y discusiones sobre el pan de la cena, hay que cortarlo cuadrado, no, que tiene que ser redondo, que con levadura, sin levadura, que esto, que el vino tiene que ser este, formas, humo, formas que a veces nos hacen perder el meollo del asunto. Si vamos a hablar del bautismo, se trata de nacer de nuevo. Se trata de volver a una nueva vida. Si hablamos de la cena, estamos hablando de recordar lo que Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Después, si el pan es de salvado o una chipá, no sé, es secundario. Lo importante es qué es lo que se está recordando. Y esto es aplicable
a todo. Yo antes le dije de la alabanza, si hay alguna congregación que alaba a Dios con reggaetón, gloria a Dios, que eso a mí no me gusta, pero ¿quién soy yo para juzgar las formas de otra persona? Pablo insiste, se lo insiste incluso a Timoteo, si tienen las dos cartas de Timoteo, enseña la sana doctrina, lo profundo, lo espiritual, lo que vale la pena. Si las sillas hay que ponerlas así, en redondo, es secundario. Lo importante es congregarnos para buscar al Señor y ser iglesia, que no tiene nada que ver, como hemos dicho varias veces, con estas cuatro paredes y el techo, que gracias a Dios las tenemos, pero la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a discutir si el púlpito tiene que ser de madera, de fierro, de plástico? Hace muchos años atrás, los bautistas se van a acordar, el tema de usar una batería. ¡Ah! ¡Mamma mía! Guitarra eléctrica, no. ¿Cómo? ¿Cómo se usa una guitarra eléctrica para alabar al Señor? Formas, formas que nos hacen perder la verdad del Evangelio. Y aunque no nos demos cuenta, nos podemos estar alejando de la sana doctrina. Y con muy buena intención podemos llegar a estar enseñando algo que no corresponde a las Escrituras. La carta de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27, la Reina Valera del año 1995 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, tal religión, tal creencia es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del resto del mundo. Y yo agrego, y lo demás es humo, lo demás son formas que no hacen a la sana doctrina. Esto primero para mí, les aviso, porque eso es lo que Dios me está inquietando y estoy revisando cada área de mi vida. Y ahora es problema de ustedes también, porque se acaban de enterar, se los acabo de compartir. Pero esto tenemos que lograrlo entre todos, orando, cuidándonos, marcándonos los errores, por favor. Si ven algo mal en mí, díganmelo, por favor, porque yo quiero mostrar un evangelio real. Yo quiero que lo que Dios, lo que Jesús enseñó, y lo tenemos en Mateos 5 hasta el 7, todo lo que es el Sermón del Monte y todo lo que él habló, y yo aspiro a eso. Me falta montonazo, montonazo, pero quiero alcanzarlo. El jueves pasado Betty nos habló sobre la integridad. Yo quiero ser íntegro. Tenemos que ser íntegro, y ser íntegro incluye mostrar hasta nuestras debilidades. Yo no tengo que mostrarme superado delante de ninguno de ustedes, al contrario. Yo quiero exponerme delante de ustedes con todas mis debilidades, con todo lo que tengo que cambiar, porque necesito que me ayuden. Y estaría bueno que todos aspiremos a tener esto. Es durísimo, ¿eh? Les puedo asegurar. Hace como un mes que vengo con esto y me vengo revisando, no es fácil, pero ruego que el Espíritu Santo haga su obra en mí y ruego que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ustedes y que dejemos de lado el humo y que empecemos a mostrar un evangelio, como le aconsejó Pablo a Tito, conforme a la sana doctrina. Esto tenemos que enseñar, esto tenemos que defender con toda autoridad y hasta esto tenemos que aspirar. ¿Mm?